Saludos, mi nombre es Denise Aguilar. Dios les bendiga. Gracias por estar aquí. Y el día de hoy vamos a ver el tema la oración, que es parte del tema 2, armas espirituales. Ya vimos que las armas espirituales se dividen en oración, ayuno y lectura de la palabra de Dios. El día de hoy vamos a ver la oración y vamos a comenzar justamente con una oración. Señor, en esta hora te damos gracias por la palabra que vamos a recibir. Te pedimos y te suplicamos, Señor, que seas tú dándonos ese entendimiento y esa sabiduría para poder orar conforme a tu palabra. El día de hoy, Señor, nosotros queremos restaurar nuestras vidas. Queremos que seas tú guiándonos a través de tu palabra, Señor. Por eso estamos aquí, Señor, para poder comprender cómo es la oración que a ti te agrada, cómo es esa comunicación que tú quieres con nosotros. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y bueno, vamos a comenzar con saber qué es la oración cristiana. Y vamos a ver qué es la oración cristiana. Aquí en esta enseñanza vamos a ver 7 preguntas para poder entender lo que es la oración. Y vamos a comenzar con la pregunta 1. ¿Qué es la oración cristiana? Primero que nada, debemos de tener en claro qué es. Pareciera algo muy lógico y muy común, pero nos debe de quedar claro. Y la oración es el medio de comunicación más preciado que Dios nos dejó y que además es un regalo para poder comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Con la oración y a través de ella nosotros nos comunicamos con nuestro Padre Celestial expresándole cada sentimiento, situación o problema. También sirve para que nosotros adoremos a nuestro Padre Celestial y agradezcamos por lo que hace en nuestras vidas cada día. La oración, por lo tanto, es el medio por el cual nosotros conectamos con nuestro Padre y es una herramienta poderosa para poder conocer la voluntad del Padre y con ello buscamos la paz, buscamos sabiduría y buscamos dirección. Y a través de la oración nosotros podemos recibir eso, la paz, la sabiduría y la dirección. En pocas palabras, entonces, la oración es el medio con el cual nosotros podemos hablarle a nuestro Padre Celestial. ¿Y cómo va a ser la manera en que Dios nos responda? Bueno, la manera en que Dios nos responde es la lectura de la palabra. Y por medio de la lectura de la palabra es como Dios nos va a contestar, nos va a hablar y nos va a dar sabiduría y dirección. Entonces aquí vemos el proceso de comunicación con Dios en la palabra, en la oración y en el ayuno. En el ayuno es una intimidad con Dios. Entonces aquí es como si fuera el proceso de la comunicación con nuestro Padre Celestial. Y vamos a ver entonces ¿por qué es importante que nosotros oremos? Aquí debemos ver cuál es la importancia por la cual nosotros debemos dedicarle nuestro tiempo a la oración. Y nosotros debemos orar porque, primeramente, es una orden. Y esto lo vemos en Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18, en donde nos indica que debemos estar siempre gozosos y orar sin cesar. Esto quiere decir que nosotros debemos orar sin parar. En segundo lugar, es porque nosotros conectamos con Dios, por eso es que debemos orar. En tercer lugar, es porque recibimos revelación y sabiduría. En Mateo 21:22 dice, y todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibiréis. Y en Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esto lo vemos en Jeremías 33:3 y es a través de la oración porque dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conocemos. Entonces aquí es donde recibimos revelación y sabiduría a través de pedirle a Dios, a través de la oración. Y en Primera de Crónicas, en Mateo 21:22 dice que todo lo que pidiéremos lo vamos a recibir creyendo y en oración. Y en Primera de Crónicas vemos que
en Primera de Crónicas 16:11, debemos de comprender que nosotros oramos porque buscamos su rostro. Aquí dice la palabra, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Y buscar el rostro de Dios continuamente es agradarle, es buscar agradar a nuestro Padre. Entonces, por eso es que nosotros oramos, para poder ser gratos delante de nuestro Dios, para poder ser, como dice en Primera de Pedro 3, mujer de gran estima delante de Dios, porque a través de la oración vamos a recibir la instrucción para ser esas mujeres que agradan a Dios y que tienen mucha valía delante de Dios. Y por eso es que nosotros debemos orar. Esa es la importancia de hacer una oración. Y la pregunta 3 que nosotros debemos respondernos, porque a través de estar en este proceso nos llega esta duda. Mira, si Dios nos da revelación, esta es una duda que nos da. Sí, bueno, ya vimos que a través de la oración Dios nos da revelación y sabiduría. Entonces, en este proceso, la pregunta es, ¿por qué siempre tenemos tantas dudas? ¿Por qué siempre tenemos ansiedad o algunas veces y no conocemos la voluntad de Dios para nuestra vida? No sé si tú te has preguntado, ¿por qué no comprendo este proceso? ¿Por qué estoy atorada aquí? ¿Por qué estoy atorada? ¿Por qué no logro ver si lo que dice el mundo es lo correcto? ¿O por qué no logro ver si lo que me dicen que haga es lo correcto? Entonces, aquí está la situación. Tenemos tantas dudas y no conocemos la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Por qué? Vamos a ver en Primera de Tesalonicenses 5 del 16 al 17. Dice, se nos pide siempre estar siempre gozosos y orar sin cesar. Y entonces aquí vemos que se nos pide que debe ser una oración constante. Y aquí esta es la respuesta, una parte de la respuesta. ¿Nosotros estamos siendo constantes en la oración? Primero que nada, nosotros deberíamos respondernos eso. Cuando viene una duda, ¿yo soy constante en la oración? O sea, yo quiero recibir sabiduría, revelación y conocer la voluntad de Dios para mi vida, pero realmente estoy orando conforme a la palabra de Dios para recibir esta revelación. Esto es lo que más bien nosotros nos tendríamos que preguntar. Ahora, cuando yo tengo dudas, incredulidad, ansiedad, es algo muy común que experimentamos en este proceso. Y en Filipenses 4 al 6 nos dice, por nada estéis afanosos. Aquí ya la palabra de Dios nos está dando una orden, que nosotros no debemos estar afanosos. Dice la palabra de Dios, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Entonces aquí tú debes ver, ¿realmente yo estoy presentando mis peticiones delante de Dios con oración y ruego? ¿O solamente me viene la ansiedad, la duda y la depresión y yo me quedo ahí, sin ir al Padre Celestial? Y dice la palabra de Dios, aparte debes presentar tus peticiones con oración, con ruego y con acción de gracias. Entonces, estos son 3 puntos para que tú puedas recibir de Dios la paz. Y aquí dice a continuación, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, aquí te está diciendo que si tú oras, ruegas, tienes acción de gracias, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu vida, tu corazón en completa paz. Entonces, eso es lo que tú deberías estarte preguntando. ¿Mis oraciones son llevadas al Padre con estas características? Para poder comprender por qué yo no estoy recibiendo esa respuesta, por qué yo no estoy recibiendo revelación, sabiduría y por qué tenemos tantas dudas en este proceso. Esa es la pregunta que nosotros nos debemos hacer. Sobre todo hacernos la pregunta y meditar, pues realmente no estoy haciendo lo que tengo que hacer para poder recibir la respuesta. Porque la revelación, sabiduría, las dudas y la ansiedad se van a ir cuando nosotros entremos en una comunicación con nuestro Padre. Pero si no oramos,
vamos a vivir en esta parte estancadas, con duda, con ansiedad, con depresión, con tristeza, con inseguridad y sin saber a dónde ir. Entonces, si estoy atravesando duda, ansiedad e incertidumbre, es porque no estoy presentando mis peticiones al Padre a través de Cristo Jesús, sino que estoy permitiendo que las cosas del mundo me carguen de peso, me carguen de culpa, me carguen de pecado, y no voy a echar mis cargas sobre Cristo. En Mateo 11, del 28 al 30, dice su palabra: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces vemos la importancia de aprender a orar de manera correcta y la importancia de la oración en mi vida. Y bueno, ahora, ya que sé que a través de la oración se va a ir toda ansiedad, toda duda, y voy a conocer la voluntad de Dios para mi vida, pasamos a la siguiente pregunta, a la pregunta 4 que debemos contestarnos, que es: ¿cuánto tiempo debemos orar? Y aquí viene la respuesta. Ahora, bueno, entonces, ¿cuánto tiempo debo orar? Hay personas que dicen: yo ni siquiera oro, o yo oro ahí cuando me acuerdo, yo oro ahí cuando me viene la duda, la ansiedad y la depresión. Entonces vamos a ver cuánto tiempo nosotros debemos dedicarle a la oración. Y en Primera de Tesalonicenses 5 al 17 dice: orar sin cesar. Y esto dice que debemos orar de manera constante, sin parar. Es decir, que la oración debe estar de continuo en nuestra boca y en nuestro corazón. Prácticamente debemos estar hablando con nuestro Padre. O sea, nosotros no debemos de parar de hablar con nuestro Padre en nuestros pensamientos, en el día a día, en cada acción que nosotros hagamos. Y mira, también otra parte donde se nos explica cuánto tiempo nosotros debemos orar es en el libro de Daniel, ya que el profeta Daniel, cuando supo que había un edicto contra su pueblo, que las personas que no se hincaran, que no adoraran al dios de Babilonia, y que además si oraban a su dios, iban a ser echados al foso de los leones. Cuando Daniel supo de este edicto, mira lo que hizo. Dice la palabra de Dios: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Aquí nos da palabras muy claves, ya que cuando Daniel vio que venía el peligro, él siguió orando. La Biblia dice que Daniel oraba 3 veces al día, no que oraba ahí cuando se acordaba o cuando estaba en angustias, sino que dice que en ese momento que llegó la angustia, él empezó a orar o siguió orando como lo hacía de continuo. Y además dice que en ese momento no empezó a clamar para que Dios quitara ese edicto. Mira lo que dice que él oraba y daba gracias delante de su Dios. Es decir, que él no vino en angustia, ¿cómo se llama? En desesperación. No, él siguió orando como lo hacía, en el tiempo que lo hacía, y dando gracias a Dios. Él no vino aquí desesperadamente: Señor, estoy en angustia. Y esto a veces en nuestro proceso nos pasa, que cuando vemos calma, dejamos la oración. La oración mengua, la oración para, la oración la dejamos ahí, como que nos olvidamos de Dios. O cuando vemos todo perdido: ay no, ya para qué oro. Entonces imagínate qué situaciones vienen a nuestro pensamiento. Cuando Daniel, el profeta Daniel, vio esta situación de angustia, él siguió orando. Entonces así nosotros debemos ser. Estemos bien, estemos en angustia, nuestra oración debe ser continua y de agradecimiento, de una manera constante. Entonces, aquí se nos deja ver que Daniel fue el hombre más sabio de sus tiempos, y esto lo logró a través de una oración constante. A veces nosotros pensamos que las personas que reciben mucha revelación es porque son muy escogidos de Dios, muy queridos de Dios, y realmente es porque ellos mantienen una oración constante, porque la oración es el único medio donde se va a recibir la revelación para nuestras vidas. Entonces Daniel lo logró
dice que fue un hombre muy sabio porque él oraba 3 veces al día. Por eso su fe, por eso él estaba bien parado y bien íntegro. Y la palabra de Dios también nos dice en Efesios 6 del 18 al 20, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Es decir, que nosotros debemos orar conforme a la palabra de Dios y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces aquí dice que la oración debe ser en todo tiempo. Y en Colosenses 4, del 2 al 6, dice, perseverando en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta, para que la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Entonces, aquí podemos resumir que la oración, debe ser sin parar, debe ser 3 veces al día, debe ser en todo tiempo y perseverando en la oración. Eso es lo que nos dice, ese es el tiempo. Entonces no podemos decir hoy no tuve tiempo, hoy no quise, hoy no pude, hoy no estaba de buen humor, hoy no podía conectar con Dios. No, nada, la oración debe ser así, realmente en todo tiempo, con perseverancia. Y vamos a pasar a la pregunta 5 que nos debemos de contestar. ¿Cuál debe ser nuestra actitud al orar? Y vamos a empezar con la primera actitud que nosotros debemos de tener en el momento de realizar nuestra oración. Y dice que lo primero que debemos hacer es que debemos venir humildes. Dice la palabra de Dios que debemos venir a Dios con un corazón contrito y humillado, ya que Dios no desprecia al corazón contrito y humillado. En Salmo 51, 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Entonces, nosotros debemos venir, ¿cómo? En humildad. La humildad es lo que quiere Dios para poder nosotros conectar con Él. En Salmo 138, 6 dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Entonces, si tú vienes en una actitud de soberbia, así como de Señor, tú cúmpleme, Señor, tú escúchame, entonces no vamos a lograr hacer esa conexión de Dios, no vamos a lograr que Dios nos atienda. Dice que Dios ¿a quién atiende? Al humilde. Entonces, esa es una actitud que vamos a ver más adelante porque es importante para poder empezar a conectar con nuestro Padre Celestial. Y la segunda actitud es la de fe. Y dice la palabra de Dios que debemos venir a Dios confiando plenamente en Dios. En Santiago capítulo 1, versículo 6 dice, pero pida con fe. Aquí nos está hablando de que Él quiere que nosotros le pidamos con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, cuando tú oras y le dices a Dios, ay, bueno, si tú quieres, Señor, ahí tú estás dudando. Ahí tú no estás confiando en el carácter y en la naturaleza de Dios, que es su voluntad. Y obviamente, cuando tú estás dudando es porque tú no conoces la voluntad de Dios para tu vida. Y eso también viene a partir de no leer la palabra de Dios. Y entonces cuando oro poquito, cuando no leo la palabra de Dios, pues no voy a saber cuál es la voluntad de Dios. Entonces por eso es que le vamos a decir a Dios, ay, si tú quieres, ¿verdad, Dios? Ay, si tú es tu voluntad. O si no, pues ni modo. No, esa no es una actitud dudosa, lo dice la palabra de Dios. No dudando nada. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y lo siguiente es que debemos orar con gozo. Y en Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 17, dice, estar siempre gozosos,
orar sin cesar. Entonces nos pide que nosotros debemos venir con una actitud de gozo. Y lo último, perseverando, ya que dice la palabra de Dios que la oración debe ser con toda súplica y ruego, perseverando, o sea, constante. Entonces debemos de venir de manera humilde, creyéndole a Dios, con un corazón alegre, confiado en Dios y perseverando, es decir, de manera continua. Esa es nuestra actitud para poder llevar a cabo nuestra oración. Y la pregunta número 6 que nos vamos a responder acerca de la oración es: ¿cuál es la estructura de una oración? Y la estructura de una oración es que vamos a iniciar o vamos a entrar con acción de gracias. Lo primero que nosotros debemos hacer es alabar a Dios, alabar y dando gracias. Y en Salmo 104 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, dando gracias y alabando su grande nombre, porque es nuestro Rey de Reyes. Entonces, cuando nosotros nos presentamos ante el Rey de Reyes, vamos a venir directamente alabando, así declarando esos salmos. Señor, alabamos, te damos gracias, bendecimos tu nombre. En segundo lugar es que vamos a dar gracias. En Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias en todo. Entonces, cuando venimos a Dios, alabamos, exaltamos su nombre y luego le damos gracias, así de: Señor, te doy gracias por esta situación, te doy gracias por mi vida, te doy gracias por mi familia, te doy gracias porque me has mirado y estoy aquí. Entonces vamos a dar gracias porque sabemos que la voluntad de Dios para nosotros es buena, agradable y perfecta. Y por el simple hecho de que estamos en las manos de Dios, sabemos que estamos cubiertos en todo. Y por eso entramos con una actitud de agradecimiento. Agradecemos también porque Dios nos escucha por su gracia y por su misericordia. En tercer lugar es que vamos a confesar nuestro pecado. En Hebreos 12:14 dice: sin santidad nadie verá a Dios. Por eso es que nosotros entramos al trono de gracia pidiendo limpieza espiritual, y esto lo vamos a hacer a través de la confesión de pecados, a través del arrepentimiento y a través de pedirle a Dios que perdone y limpie nuestra vida. En Salmo 51:10 nos da el ejemplo, cuando el rey David le decía a Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y recto delante de ti. Entonces nosotros también vamos a entrar pidiéndole perdón y diciéndole que estamos arrepentidos, confesando nuestro pecado y suplicando que Dios haga un corazón limpio y recto dentro de nosotros, para que podamos presentarnos ante nuestro Dios. Y en cuarto lugar, vamos a presentar nuestra súplica por todos los demás, y lo vamos a presentar estas peticiones antes de presentar mi oración por mí. Y en Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, súplica y por todos los santos. Entonces aquí vamos a orar por la familia, por los amigos, por el esposo, por los hijos y por los que no conocen de Dios. También vamos a pedir. ¿Y qué vamos a pedir por las personas? Bueno, vamos a pedir primeramente misericordia y vamos a pedir que Dios abra los ojos del entendimiento de nuestra familia y de nuestros seres queridos, para que ellos puedan ser receptivos a la palabra de Dios. Y cuando pedimos para que Dios abra sus oídos espirituales, para que Dios hable a ellos, aquí le estamos pidiendo que sea el Espíritu Santo redarguyéndolos y haciendo su obra regeneradora en ellos. Y en último lugar, vamos a orar por nosotros mismos. Y aquí nosotros vamos a pedirle a Dios que seamos transformados. Nosotros le vamos a pedir a Dios que podamos vivir una vida en santidad. Aquí
es muy importante saber que no le vamos a dar instrucciones a Dios. Muchas veces nuestras oraciones son una lista interminable de peticiones de cómo quiero que sean las cosas, de cómo quiero que se hagan las cosas. Inclusive le doy órdenes específicas de lo que quiero que mi esposo haga. No pido por la salvación del alma de mi esposo o de mis hijos, pero sí le doy instrucciones. Señor, que deje de ser mujeriego. O sea, no te importa cómo es que va a dejar de ser mujeriego. A ti lo único que te importa es que deje de ser mujeriego por intereses propios, no porque haya una salvación de su alma. Y entonces es aquí que te pido, que la palabra nos indica, que no demos instrucciones precisas a Dios, porque ¿quién eres tú para darle esa instrucción precisa a Dios? No, aquí no vamos a hacer eso. Aquí nosotros no vamos a hacer eso. No vamos a orar conforme a nuestra carne, sino conforme a lo que Dios quiere para nosotros. Y bueno, ¿cómo saber qué quiere Dios para nosotros? En Salmo 51, del 7 al 10, dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Entonces, cuando yo voy a la palabra y le pido cosas específicas por mí, entonces, obviamente por mí y que estén en la palabra, es como Dios va a obrar en nuestra vida. Y entonces, aquí también veo que algo que Dios quiere es que nosotros seamos limpios. Entonces aquí puedo declarar esta palabra por la vida de mi familia, pidiéndole que Dios me purifique primero a mí, pero que también purifique a mi familia y que haga un corazón limpio, pero no le doy especificaciones. Señor, hoy quiero que mi esposo venga y no se vaya con la mujer extraña. No vas a dar esa serie de instrucciones, sino vas a orar conforme a la palabra, porque conforme a la palabra sabrás que no son tus concupiscencias, sino que estás orando bajo la voluntad de Dios. Y bueno, también en la oración que hacemos por nosotros mismos, debemos pedir ser libradas y fortalecidas para no pecar. Nosotros debemos pedirle a Dios que nos ayude a ser revestidas con la armadura de Dios. Le debemos pedir a Dios que nos ayude a ser mujeres sabias que edifiquen su hogar. Y también le vamos a pedir a Dios que sean desarrollados los frutos del Espíritu en nuestra vida, que nos ayude a dar ese fruto en nuestra vida y que nos transforme en sus manos para que la soberbia no regrese a nuestras vidas. Prácticamente le vamos a pedir a Dios que nos lleve a la rueda del alfarero para que ahí haga de nosotros una transformación y haga una bella vasija. Eso es prácticamente lo que le vas a pedir. Ya no le vas a pedir que te dé, que te haga, que nada. Tú le vas a decir que te meta en ese proceso y que te ayude a aguantarlo. Y sobre todo, que te haga una masa moldeable, que te haga muy moldeable para que puedas someterte a su voluntad. Eso es lo que vamos a pedirle antes de pedir para mis propias concupiscencias. Y bueno, ahora bien, nosotros debemos entender cómo vamos a orar y que esta oración sea conforme a la voluntad de Dios. Y vamos a ver qué dice Santiago del 1 al 6. Dice, primeramente, ¿cómo oramos para que sea conforme a lo que Dios quiere? Es que vamos a pedir con fe. Dice la palabra de Dios, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos los caminos. Entonces debemos pedir con fe y dejar de ser inconstantes. Debemos creer y vamos a creer que ya está hecho porque además leemos su palabra. Y entonces por eso es que se fortalece nuestra fe. Y en Santiago 4:3 dice, pedir conforme a la voluntad de Dios y no conforme a la mía. Dice su palabra, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces nosotros debemos pedir conforme a la voluntad de Dios, siempre declarando la palabra, no manipulando conforme a nuestros deseos, sino conforme a lo que ya está escrito. Y Dios va a escudriñar nuestros corazones. Dios va a saber con qué intención le estamos pidiendo. Y mira,
Aquí te voy a dar un ejemplo. En este proceso de restauración que también estamos atravesando y que fue justamente este proceso el que nos trajo a buscar la restauración personal de nuestras vidas, pues bueno, fue esto. Y entonces cuando nosotros oramos por que Dios restaure nuestro matrimonio, muchas veces nos llega la duda, ¿será que Dios quiere restaurar mi matrimonio? No, yo creo que no. Y entonces, de todos modos oro que Dios restaure mi matrimonio, pero me entra la duda. Y me va a entrar la duda porque no conozco cuál es la voluntad de Dios. Y entonces nosotros debemos orar porque sabemos que no estamos aquí por gusto. Sabemos que esto es un proceso difícil, pero que sí está en la voluntad de Dios restaurar los matrimonios, porque Dios aborrece el divorcio, porque Dios hizo un pacto con nosotros. Y entonces cuando me fortalezco de toda esa palabra y promesas que están en la Biblia, yo le creo a Dios. Y entonces cuando le creo a Dios digo, yo estoy aquí en obediencia y no empiezo a dudar. No, es que para mí no es que Dios no va a cambiar a ese hombre malo, grosero que tengo como esposo, no, sino que me quito ese pensamiento, me pongo el pensamiento como hija de Dios y empiezo a orar conforme a su voluntad. Y dejo de orar bajo mis propias concupiscencias, porque si tienes dudas, muchas veces es porque tú quieres que tu esposo regrese por deseos engañosos, como por no estar sola, por no quedarte sola, porque ya lo extrañas, porque necesitas un hombre, y no porque realmente es la voluntad de Dios. Entonces Dios aquí va a ver cuál es la verdadera intención del corazón, porque orar por una restauración matrimonial no es algo que desagrade a Dios, o sea, no, pero la intención con la que tú oras, esa es la intención con la que Dios va a escudriñarte y va a decir, no recibes porque estás pidiendo mal, hasta que tu corazón comprenda por qué estás intercediendo, entonces es cuando tu milagro sucederá. Pero si estás orando para solamente satisfacer los deseos de tu carne, que tu esposo regrese y vivir una vida como quieres, no es así, no vas a recibir. Dios quiere que ordenes toda una vida, ordenes tu vida para que puedas venir a Cristo y todo se restaure a tu alrededor, no nada más una parte, no nada más un pedacito del matrimonio. Y bueno, nosotros debemos pedir también conforme a la voluntad de Dios. En 1 de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Y para que Dios nos escuche, debemos escucharlo a Él. Es como una comunicación. Leer la palabra, obedecerla, y entonces aquí cumplimos el ciclo de la comunicación con nuestro Padre. Yo oro, yo le pido lo que necesito y a través de su palabra escucho a Dios. O sea, no lo escucho literal, sino que a través de la palabra escucho sus órdenes, escucho su voz, escucho su palabra, porque es su palabra, porque son sus decretos, porque son sus mandamientos, y entonces esto empieza a fluir. Ese sistema de comunicación con Dios se empieza a activar. En Proverbios 28:9 dice, el que aparte su oído para no oír la ley, aquí te está diciendo, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Y mira qué palabra tan fuerte. Te está diciendo que tu oración va a ser una abominación si tú vienes y le dices a Dios, Dios, restáurame. Pero cuando Dios te dice, quédate quieta, y tú te pones a manipular y no obedeciste a Dios, porque aquí lo dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Entonces cuando tú le dices a Dios, Dios, restáurame, Dios, ¿por qué ese esposo no regresa? Pero no cumple sus mandamientos. Cuando Dios te dice en su palabra, guarda silencio porque tu esposo va a ser ganado a través de tu conducta, pero vas tú a mandarle, a manipularle, a ser grosera, a ser contenciosa, iracunda, a pelear contra tu esposo. Dios dice, tu oración es abominable.
tu oración es abominación delante de mí. Es como si Dios nos viera y nos dijera, hipócritas, fariseas, o sea, me pides, pero no me quieres escuchar. Y entonces es como si tu hijo viene a ti y entonces te dice, mamá, es que yo necesito que tú me des una nueva cama porque yo la necesito. Y tú dices, pero ya tienes una cama, solamente necesitas arreglarla. Y tu hijo te empieza a decir, no, y empieza a hacer berrinche y tú le dices, no, bueno, a lo mejor esa cama no sirve, te voy a comprar otra, pero vas a arreglar el cuarto para que cuando yo traiga esa cama nueva, esto esté limpio. Y tu hijo hasta te alza los hombros y te dice, no, ahí dejo mi cuarto sucio. Y entonces tú te enojas y dices, ¿por qué este niño pide una recámara nueva cuando no quiere arreglar la que tiene? Este ejemplo parece muy burdo, pero es así. Tú le estás pidiendo a Dios un esposo y Dios te dice, sí, yo te lo voy a dar, pero ordena tu casa, ordena tu cuarto. Y tú le dices, no quiero. Y entonces sigue siendo berrinchuda, contenciosa, peleonera, etcétera, etcétera, etcétera. Pues Dios dice, no, olvídalo, ¿no? No lo vas a tener. Y entonces aquí empiezas con tu duda, con tu miedo, con tu ansiedad, con tu dar vueltas en el desierto, y de ahí no pasas, y de ahí no vas a pasar hasta que no cumplas las leyes y decretos. Y en Deuteronomio 30 dice, ninguna orden que yo te mande es suficientemente difícil para cumplir. No hay nada que esté muy alto para que digas no lo puedo alcanzar, ni ninguna orden bastante fuerte para que digas está muy abajo y no la puedo tampoco ir ahí. Dice que toda orden que Dios nos estipuló está diseñada para que nosotros la podamos cumplir. No nos está pidiendo órdenes de otro planeta, no nos está pidiendo órdenes ni siquiera como a sus ángeles les ha de pedir. No nos está pidiendo esas órdenes. Dice que las órdenes y decretos que Él dejó en la palabra se pueden cumplir. En tu humanidad puedes. Y a veces nosotros decimos, no, pues no vamos a poder. Pero lo que nosotros podamos cumplir, Él lo va a ver. Y dice que Él diseñó todo para que lo podamos hacer. Que Él va a sustentar, que Él conoce nuestra vida pecaminosa y que sabe que nos vamos a ensuciar los pies en esta tierra, pero sabe que podemos cumplir sus leyes, mandamientos, estatutos y decretos. Y entonces tienes que ir a esta palabra, Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír sus órdenes, su oración también es abominable delante de Dios. Entonces piensa, si tu oración no ha sido escuchada, si tu oración ha sido abominable delante de Dios, piensa qué estás dejando de hacer, qué no estás haciendo, qué estás haciendo mal, de dónde te estás desviando. Porque queremos obtener la misericordia de Dios. Es bien bonito porque yo cuando estaba en este proceso, me encantaba escuchar las promesas, pero nunca me gustaba escuchar, obedece, arrepiéntete, pecadora, haz esto, haz el otro, tus deberes. Hay muchas enseñanzas donde nos dicen los deberes conyugales de la mujer. Y yo escucho y me lo han dicho. Ay, no, tú estás mal porque tú solamente nos echas la culpa a las mujeres. No, yo no les estoy echando la culpa a las mujeres. Yo te estoy diciendo lo que te toca hacer. Lo que le toca hacer a los hombres, ya nos lo dirán los hombres, ya nos lo dirán los pastores, ya nos lo dirán los maestros del bien, los maestros de Dios. Pero lo que nos toca hacer a nosotras, yo te lo comparto. Y entonces es ahí cuando, y lo escucho, ¿no? Me lo han dicho. A mí no me gusta escuchar algo donde me digan, arrepiéntete. A mí no me gusta escuchar que me digas que eres soberbia. A mí no me gusta escuchar que yo sea sumisa. No, eso, hablar de sumisión es un delito en estos tiempos. Y entonces por eso hoy vemos este versículo. Tu oración no es escuchada porque tú tampoco quieres hacer los mandamientos. Y en 1 de Pedro 3 te dice 7 cosas para que un matrimonio siga en pie o para que reconstruyas un matrimonio. Y te dice, quédate callada, sé sujeta, sé obediente, sé suave, sé apacible, sé de limpio corazón y sé respetuosa. Pero no nos gusta esa palabra. Ya donde me dicen sé respetuosa,
ahí entramos en dilemas, ahí entramos en contención y pleitos, ¿no? Porque aparte es así como, ¿yo por qué? Y el otro esposo, ¿por qué no tiene? Y mi esposo, ¿por qué no tiene la culpa? ¿Y él por qué no se le dice? No, porque Dios ya le dirá a él. Aquí nada más estamos nosotras para saber qué nos toca. Y entonces nos toca obedecer para que nuestra oración no sea abominable. Y con esto vamos a continuar. También nos pide Dios ser generosas para poder ser escuchados. ¿Por qué? Porque nosotros estamos pidiendo misericordias para todos, pero no queremos extender la misericordia. Ahí cuando viene mi esposo, le recrimino, le reclamo, le empiezo a pelear. Pero le pido a Dios, Señor, ten misericordia de mí, pero yo no estoy extendiendo la misericordia. Ahí también tu oración se vuelve abominable. Y en Proverbios 21:13 dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Y entonces cuando leía esto yo decía, pues con razón no soy escuchada, porque viene mi esposo y no soy misericordiosa. Y entonces esto me debe hacer reflexionar para que cuando mi esposo venga, no importa si mi esposo viene en la condición que sea, no importa cómo venga él, yo voy a extender la misericordia porque Dios ha extendido su misericordia para conmigo. Aunque sea yo pecadora, Dios ha extendido su misericordia y empiezo a extender la misericordia hacia los demás. Otra cosa que debemos entender es que cuando permanecemos en constante pecado, esto solo servirá para que nuestras oraciones no atraviesen los techos. Por eso, cada instante debemos estarnos limpiando y arrepentirnos, no importa cuántas veces nos tengamos que arrepentir, porque a través de eso seremos escuchados por nuestro Padre Celestial. Y esto lo vemos en Salmo 66:18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. ¿Ya viste? Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó. Dios atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios que no echó de sí mi oración, ni de su misericordia. Mira qué grande es Dios, pero Dios nos conoce, sabe que del polvo somos, sabe nuestra condición, que del barro venimos, sabe que nos tuvo que hacer 2, 3 veces, que nos tuvo que quebrar, pero Él quiere que vengamos con humildad, arrepentidas, no decir, ay no, yo no cometo ese pecado, no, yo no batallo con ese pecado, no, todos batallamos con todos los pecados, grandes, chiquitos, pero cuando me escucho así como, yo no cometo tales pecados, entonces es soberbia y mucho peor, Dios no atiende al soberbio, entonces debemos venir siempre humildes, Señor, sí, soy pecadora y vengo delante de ti en humildad, pidiéndote, ¿qué? Limpieza para mi alma, para que Dios no me eche de sí. Y en 2 de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren, aquí te está diciendo, si se humilla mi pueblo, es decir, Dios te está diciendo, si te humillas y oras y buscas mi rostro, ¿qué es buscar el rostro de Dios? Buscar el rostro de Dios es buscar agradar a Dios y buscamos agradar a Dios a través de cumplir sus estatutos, decretos y leyes. Y dice, y se convirtieren de sus malos caminos. Es decir, si yo antes era adúltera, hoy dejo el adulterio y entonces dejo ese mal camino y entonces dice la palabra de Dios, yo oiré desde los cielos. Y entonces cuando dejamos el mal camino, cuando decidimos no practicar más lo que estábamos practicando, dice la palabra de Dios, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar. Mira qué hermoso. Él te está pidiendo que vengas en humildad, que te arrepientas de tu pecado, que hagas sus mandamientos y entonces sus oídos van a estar atentos a tu oración. Entonces es ahí cuando tú vas a pedir, vas a clamar y todo será hecho a través de Jesucristo. Qué hermosa palabra y consuelo nos da. Y bueno, Dios quiere entonces que seamos humildes, dejando el mal camino y pidiendo perdón para que nuestras
tierras, es decir, para que nuestra familia sea sanada, y Dios estará atento, porque nosotros mostramos entonces humildad y arrepentimiento. Otro punto para que nuestra oración sea escuchada y efectiva es estar en paz con el prójimo. Primero con el esposo, como lo indica Primera de Pedro 3:7. Aquí le habla directamente a los esposos, pero nosotros también vamos a tomar esta palabra. Dice: vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Aquí nosotros vamos a poner lo que previamente nos pidió a nosotras, ¿no? Que fuéramos calladas, sujetas, obedientes, suaves, apacibles, con corazón limpio y respetuoso. Y entonces dice que vuestras oraciones no van a tener estorbo. Y es aquí que también nosotros tenemos que venir perdonando al prójimo para que podamos ser perdonados y escuchados. Entonces vamos a ser benignos unos con otros, no nada más con el esposo, no nada más con la familia que tengo cerca, sino con todos, extendiendo la benignidad a todos los demás, porque este es el primero. El primer mandamiento es amar a Dios y el segundo, amar al prójimo. Y entonces vamos a extender esa benignidad hacia los demás. Y bueno, en la siguiente enseñanza vamos a ver la importancia de la oración. Vamos a resumir un poco este tema en la siguiente enseñanza. Vamos a seguir con la oración y posteriormente vamos a ver 9 oraciones que están marcadas en la Biblia y vamos a ver cómo esas oraciones las vamos a hacer parte de nuestra vida. Y otra cosa muy importante, las oraciones no las debemos convertir en rezos. Últimamente hemos visto que ponemos oraciones en donde declaramos la palabra, pero no debes declarar la palabra por declararla, porque así tampoco va a tener un sentido, sino que tienes que orar, aunque ores un solo versículo, pero que tú estés clamando y que ese versículo lo tengas bien entendido. Por ejemplo, a lo mejor se nos pide orar, ¿no? Que Dios haga en mí un corazón limpio. Y se nos pide que podamos rechazar todo pecado y que podamos revestirnos de Dios. Y entonces, no importa si tú nada más comprendes un solo versículo y eso es lo que le declaras a Dios. Por ejemplo, yo nada más entendí que Dios me haga de un corazón limpio. Pues si solamente entendiste ese versículo, solamente ese declara, y conforme vas avanzando vas a ir entendiendo más versículos que puedes ir declarando para tu vida, porque si no se van a volver vanas repeticiones y Dios no quiere eso. Dios tampoco escucha vanas repeticiones. Entonces es así como vamos a tener una oración efectiva. Y espero que esto haya sido de bendición. Después del regaño de que esta palabra casi nos da. Pero bueno, no verlo como un regaño, sino como una exhortación para que nuestras oraciones no tengan estorbo y ya no pasemos más tiempo en este desierto. Podamos restaurarnos y vivir una vida en comunión con Dios, como Dios quiere. Y espero que esto haya sido de mucha bendición a tu vida. Y vamos a terminar con una oración. Señor, en esta hora te damos gracias por la palabra que recibimos, porque sabemos que tu palabra nos escudriña, tu palabra nos fortalece y tu palabra nos da sabiduría. Al igual sabemos que tu palabra nos da dirección y que a través de la oración encontramos, Señor, esa voluntad que tienes para nosotros. Hoy te damos gracias y te pedimos que nos ayudes a poner esta palabra por obra, Señor, y que nuestra oración deje de ser abominable delante de ti, Señor. Nosotros no queremos, Señor, que tú deseches nuestra oración. Nosotros queremos ser escuchados, Señor. Nosotros queremos ser atendidos, pero también queremos hacer tu voluntad para poder agradarte, Señor, para poder ver tu rostro. Buscamos tu rostro, Señor, buscamos tu palabra, Señor, y a través de ella es que nos fortaleces. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y nos vemos en la siguiente enseñanza. Muchas gracias. Bendiciones.